Hoy en Asesoría estaremos conversando sobre los accidentes comunes y la afiliación al INSS, todos los beneficios que se tiene para ello. Para conversar sobre este tema está con nosotros el ingeniero Carlos Rodríguez. Él es experto en higiene y seguridad ocupacional. Esté pendiente y también puede participar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Bueno, gracias por la invitación y es bueno siempre estos espacios para lograr aclarar las dudas que tienen los trabajadores respecto a lo que es un accidente común y lo que es un accidente laboral. Sí. Porque es muy importante la gestión y los beneficios que podemos obtener nosotros con esto de hacer correctamente el paso a paso de la declaración de un accidente. Comúnmente nosotros no recibimos información completa como trabajador, sino que de otros y de otros y de otros nos van dando la información. Y es bueno aclarar que nosotros tenemos la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional, tenemos el Código del Trabajo y tenemos la Ley General de la Seguridad Social. En toda esta línea de leyes nosotros podemos definir primero qué es un accidente laboral. Accidente laboral en el Código del Trabajo, en el artículo 110, nosotros tenemos que es toda actividad que está conectada con el trabajo, que sea en ocasión del trabajo y te suceda algo, eso se declara un accidente laboral. Y también nos da la pauta del accidente de trayecto, que es el de tu casa al trabajo y el trabajo a tu casa. Esto coincide con la ley de la seguridad social en su artículo 100, que también nos dice que es el accidente que ocurre en ocasión o a consecuencia del trabajo y también que está relacionado con la trayectoria de tu casa a la empresa y de la empresa a tu casa. Ahora, la diferencia y en beneficio con un accidente común. El accidente común no tiene relación ni ocasión con el trabajo. No es a consecuencia ni ocasión. Eso tiene que quedar claro. ¿Qué puede pasar como declarar un accidente común? Puede ser de que yo venga en el bus y me baje del bus y bajándome del bus voy caminando tranquilo y se me mete un insecto en la oreja. Eso no es en ocasión ni a consecuencia ni está dentro de lo común del trayecto de trabajo, es algo que se sale de lo común. Sí. Por consiguiente, ese se considera un accidente común, no laboral. Pero si yo voy en el transporte urbano, voy a la empresa y sufre el bus, choca con otro vehículo o hay un accidente y yo me veo ahí lastimado, me veo con una lesión o algo, o sea, el bus chocó, se dio vuelta y yo ahí me golpeé, ese es un accidente de trayecto y se puede declarar. A la declaración de este accidente de trayecto como accidente laboral se tiene que ir acompañada de una hoja NAT, que es notificación de accidente de trabajo, que es como la certificación para la seguridad social de que estás involucrado dentro del contexto de accidente laboral. Ingeniero, ahora, dos escenarios dentro de la empresa, por ejemplo, está dentro de la empresa, pero por una situación va de una oficina a otra y se introduce algún tipo de animalito en uno de sus ojos. Eso tiene que ver como accidente común o laboral, o si está, por ejemplo, reparando el techo de esa empresa y cae de ese techo, ¿se entiende como accidente común o accidente laboral? Son esos dos escenarios, quizá. Recientemente veíamos también una información en relación a esto. Sí, mire, si a mí me asigna mi jefe inmediato que debo de realizar una tarea fuera de lo estipulado en el contrato, debe de haber una evidencia, ya sea escrita o verbal o con un testigo, donde se me da la nueva orden. Si en esa orden yo, por decir, anda a limpiar el techo y yo soy el jardinero y estoy recibiendo esa orden, no me dan los equipos de protección personal, no tengo el entrenamiento y me subo y ahí sucede el accidente, me caigo del techo. Entonces, en la investigación se va a ver de que esta persona, primero, no tenía las competencias, pero fue mandado por el jefe. Por consiguiente, si hay una orden del jefe inmediato, ese lo cubre como un accidente laboral. Caso contrario, yo estoy en una bodega, estoy limpiando la bodega y me pico un alacrán, me pico una culebra, entonces eso no es común en el trabajo. Entonces ese no es que diario te está picando una culebra, te está picando, entonces sale de la normalidad. Entonces cuando sale de la normalidad, eso lo podemos catalogar como un accidente común.
De igual manera, hay personas que andan elementos como tijera, no sé, herramientas para trabajar en su bolso o la andan en su mochila. Y cuando bajan la mochila en el trabajo y quieren sacar algo y se cortan, se pinchan, eso es un accidente común. Correcto. Porque no tiene conexión con la tarea por la que fue el contratado y no hay un respaldo de parte del jefe inmediato que me involucre, ¿verdad?, en esa actividad que fui mandado para hacerla. Entonces eso desconecta lo que es el accidente laboral y se vuelve accidente común. Ahora, los accidentes comunes no es algo que no hay que, digamos, camuflarlo o cambiarlo. Hay gente que se accidenta el día domingo jugando fútbol o haciendo una tarea en su casa y el día lunes quiere presentarlo como un accidente laboral. Les digo que hagamos las cosas correctas. Si te sucede algo en tu casa, estás limpiando y te lesionas la espalda, te subiste a pintar y te cayó algo encima, entonces eso es un accidente común. Vos podés ir a tu clínica médica laboral para que te den la atención y no hay problema. La diferencia es en los beneficios. En el accidente laboral usted recibe mayores beneficios que un accidente común. Correcto. Cuando te dan de alta del hospital, la Seguridad Social tiene la obligación en un accidente laboral de darte seguimiento y dejar de la mejor manera tu integración, tanto al trabajo como a la vida social. Significa que si hay fisioterapia involucrada, significa que si hay una operación más adelante que realizar por algún daño o defecto, entonces eso va a cuenta de la seguridad social. Pero si es un accidente común, se rompe el vínculo del beneficio hasta cuando te dan de alta en el hospital. O sea, la emergencia se va a atender igual, se te van a dar medicamentos y se te van a dar cita de seguimiento. Lo único que no es, digamos, el beneficio del tiempo que te van a dar, como es el accidente laboral, el seguimiento y todo lo que pueda conllevar, ya sea una silla de ruedas, te la pueden facilitar la Seguridad Social sin costo, un andarivel o un bastón o alguna prótesis que se necesite. Entonces esa es la diferencia en los beneficios. Entonces, de acuerdo a estos beneficios, nosotros tenemos que movernos en la declaración de lo que me pueda suceder, tanto en mi vida normal, en mi casa, en el trayecto, haciendo mis tareas, o dentro de la empresa, o con, digamos, informaciones o detalles de mi jefe inmediato de cambiar el rol de mi trabajo y hacer otra tarea. Entonces yo estoy siempre cubierto como el accidente laboral si me llega a suceder algo. Y si, por ejemplo, es alguien que ya está destinado a hacer un trabajo en específico, pero no está dentro de la seguridad social, pero llega a hacer constantemente esos trabajos, ¿qué pasaría ahí? Mire, ahí si yo no estoy declarado con mi competencia laboral para hacer la tarea, alguien sí dio la orden. Sí. Cuando alguien te da la orden, usted queda completamente cubierto si le sucede algo como un accidente laboral. Correcto. El trabajador, recuerden que es mandado, él no por su propia tal vez iniciativa quiera hacer algo diferente, pues no lo va a hacer. Tiene que haber una orden de por medio y esta orden debe de estar registrada, debe haber evidencia porque todos los accidentes se investigan. Van a suceder algo, se hace una hoja NAT y dentro de la hoja NAT se pone ahí qué es lo que sucedió. Entonces eso conlleva a una investigación del accidente. Correcto. En la investigación de accidentes se buscan las causas, ya sean las causas por un acto inseguro o una condición insegura. Recordando lo de la ley 618, en su artículo 3 nos dice que la condición insegura es todo elemento, máquina, ambiente, herramienta, que pueda causarme un daño o una lesión. Eso le corresponde exclusivamente al empleador que me tiene que dar todas esas condiciones. Vamos a leer algunos mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Ingeniero, ¿qué pasaría si en la hora de comida, de mi almuerzo, le sucede a uno un accidente? Otra persona dice, ¿cuál es la diferencia para el empleado de accidente laboral y accidente común en el trabajo? Ya lo explicaba un poco, pero quizás lo recordamos. La primera persona que dice, ¿qué pasaría si a la hora de comida le sucede un accidente? Bueno, la hora de almuerzo está estipulada que es exclusividad del trabajador. Él puede hacer lo que quiere en esa hora, puede ir a su casa a comer,
puede salirse de la empresa a un kiosco a pedir la comida, etcétera. Todo lo que esté contemplado dentro del horario del almuerzo no es catalogado como ocasión o fuente o parte del trabajo. Entonces, ahí se considera un accidente común. También igual cuando te dicen que estaba en un almuerzo-trabajo, no existe ese concepto de almuerzo-trabajo. El almuerzo es tu hora que tenés de reposición de la media jornada, por medio de alimentos, vos volverte a cargar de energía y volver a trabajar. Entonces es un accidente común. Pero hay casos también que hay que saber analizar. Hay personas que se levantan, digamos, a la cafetería y ahí puede suceder que se resbala por el piso mojado. En ese trayecto se le considera un accidente de trabajo, porque está contemplado en la OIT y nosotros somos país firmante de la OIT de que los complementos de trabajo como ir al baño, reposición, causas o pausa activa, está dentro del contexto del contenido de trabajo. Lo que no está eso puede ser elementos que no están calificados como que a las 10:30 me llegan a dejar una comida, yo me voy al portón y ahí me sucede un accidente. Igual yo estoy asignado en la área administrativa, pero por X o Y motivo voy al área de bodega y ahí me sucede un accidente. No se puede comprobar esa conexión de la ubicación dentro de la empresa porque tu competencia no te lo da y en tu contrato no dice que tenés que visitar otro tipo de área, a no ser de que tu jefe inmediato te dé la orden. Entonces, todo lo que te pueda suceder así, en que te fuiste a ver, fuiste a verificar, eso es un accidente común y no tiene nada de conexión con el accidente laboral. Cuando se tiene un contrato por servicios profesionales y se está iniciando, por ejemplo, en los primeros 3 días, y sucede alguno de estos tipos de accidentes. Mire, en los contratos por servicios profesionales, lo que se le pregunta al contratado es que si tiene un seguro facultativo. De no tener el seguro facultativo y yo lo someto a una jornada de trabajo de igual como tengo a mi gente como empleador de las 8 de la mañana ya sea a las 5 de la tarde, esto pone en el contexto que el trabajador si cumple un horario está dentro de, tiene que estar dentro de una nómina. Entonces, todo lo que te sucede ahí, el responsable va a ser el empleador. Recuerden que el trabajo por servicios profesionales no tiene un horario dentro de la empresa y no se realiza comúnmente dentro de la empresa. Entonces, si te someten a un horario, entonces vos estás ahí ya cubierto y el empleador es el que tiene que asumir todos los riesgos, el de trasladarte al hospital, el de la medicación, el de la consulta médica, etcétera. Así lo define el Código del Trabajo. En caso de que nosotros llegamos, si me contrata el empleador como trabajador ya de planilla, y a los primeros, hay gente que llegando se accidenta. Entonces recuerden que si es un accidente laboral inmediatamente y ya está inscrito, él tiene el derecho y los beneficios del accidente laboral. En caso contrario, como enfermedades comunes, una gripe, una tos, una calentura o X o Y cosa que me suceda, eso es catalogado siempre como accidente común, pero todavía no tiene los beneficios de la seguridad social. Estos se activan entre 2 3 meses de que ya empieza a salir la colilla, tiene el beneficio. Si el accidente es fuerte, o sea, hay una herida o algo, él puede inmediatamente, con ya solo con el primer día, se supone que ya está registrado en la Seguridad Social, recibir la atención en un hospital o centro hospitalario que esté registrado con la Seguridad Social. Correcto. Seguimos leyendo mensajes de texto a través de nuestra página Canal 10 Nicaragua. Muy buenos días. En la realidad a veces no se cumple. Yo me accidenté de una motocicleta, tengo muchas secuelas. Cuando llego al hospital me salen con otras cosas. No nos dice si fue un accidente laboral, un accidente común. Hay que identificar o quizás nos explica en ese sentido qué tipo de accidente fue. ¿Y qué sucede en este caso? Mire, es importante estar bien definido cuáles son mis tareas, porque, recalco, se hace una investigación del accidente. Cuando se investiga el accidente se busca la fuente que causó el accidente. Entonces, si dentro de mi tarea está el de cobranza, por ejemplo, mi oficina es en la calle, tengo que andar circulando en todo Managua y hay gente que sale fuera de Managua, como algunos
distribuidores que andan en un camión y se van a León, se van a Chinandega. Debe estar estipulado en mi contrato la actividad, porque así en la investigación sale de que yo tengo que estar haciendo recorridos dentro de todo el casco urbano y rural de Managua, y si me sucede algo, yo estoy cubierto porque está declarado entre mis actividades el accidente laboral. Ahora, ¿qué es lo que sucede también? Que la narrativa que nosotros damos cuando vamos a una emergencia al hospital, y recuerden que esto hay que tenerlo claro, si yo sufro el accidente en la calle, yo tengo que ir al hospital de riesgos profesionales. En su colilla, en la parte izquierda, hay cajetines en la parte inferior y ahí dice IPSSRP, es del Hospital de Riesgos Profesionales. Ahí donde vas a ubicarte si te sucede un accidente de trayecto en tus funciones. Y arriba dice IPSS y te pone también una clínica. Esa clínica es la que vos tenés convenio. Entonces esa atiende todo lo que es accidentes comunes y la que dice RP, todo lo que tiene que ver con el trabajo. ¿Qué pasa si fue, antes de que continúe, si fue un accidente laboral y se lleva a una clínica que está para salud previsional? Okay. No es la de riesgo laboral. ¿Qué sucede? Correcto. Eso es común. El trabajador se va a la clínica y no va al hospital de riesgos profesionales. La clínica te va a dar la atención y te tiene que transferir al hospital de riesgos profesionales. Si no, vas a perder, y si la clínica te sigue atendiendo, vas a perder los derechos y los beneficios que tenés, como decía anteriormente, una prótesis, una operación especializada, otro elemento que tenga beneficio como accidente laboral, el concepto, ¿verdad?, de lo que te haya sucedido. Es importante también de que nosotros declaremos bien los accidentes, porque a veces hacemos una narrativa en el hospital de emergencia y le decimos otra cosa a la empresa. Recuerden que la empresa aquí tiene que estar involucrada porque tiene que y está obligada a ver por la salud de los trabajadores. La seguridad social, dentro de su normativa, están las inspecciones que hacen a las empresas y también recordatorios y capacitaciones que se le da a la empresa de acuerdo a estos conceptos y a la forma de actuar con los trabajadores en momentos de un accidente. Si la empresa no está al día con el seguro social y ocurre uno de estos accidentes y necesita esa atención ese trabajador. Ok, la empresa asume todos los gastos que conlleve la atención de este trabajador. Hay empresas de que dicen, y ahí hay que quedar claro que unas mencionan el periodo de prueba de 2 a 3 meses y el Código de la Seguridad Social nos dice que el trabajador debe ser integrado inmediatamente antes de las labores en la seguridad social. De igual manera, el concepto que nosotros manejamos de un pasante, llega un pasante, lo tengo que inscribir en la seguridad social o no lo inscribo. El pasante tiene que llegar con una carta de la universidad que garantiza que es recomendado por la universidad y la universidad es el que hace responsable de cualquier cosa que le suceda en la empresa. Correcto. Esos son elementos que deben de considerar. Sí, pago o cotizo y no aparece en la base de datos. ¿Dónde puedo ir a reclamar? Algunos compañeros de trabajo ya tienen su beneficio. ¿Cómo hacer? Con eso concluimos. Lo otro es que si nosotros nos están quitando parte de la seguridad social y no me dan mi colilla, eso puede ser una situación. Y yo quiero ver en mi detalle cómo voy con mis cotizaciones y eso no sale, significa que el empleador no declaró esa parte de tus beneficios. Es más, cuidado, ni te inscribió en la seguridad social. Y ahí es donde tenemos esa confusión. Lo que tengo que ir es a la seguridad social, al punto más cercano que tenga de la seguridad social, a la oficina y hacer una denuncia sobre la situación de mi seguro, que estoy laborando, tal vez tiene 6 meses y nunca le ha salido su colilla. Entonces significa que el empleador no está cumpliendo con la obligación de ley de pagar la seguridad social de ese trabajador. Por consiguiente, cualquier cosa que te suceda, tienes todo el beneficio que el empleador debe de pagarte, la atención médica, medicamentos, traslado al hospital y toda consecuencia que conlleve ese accidente o una enfermedad profesional que pueda derivarse del trabajo.
Gracias, ingeniero Carlos Rodríguez, experto en higiene y seguridad ocupacional. Si usted tiene más consultas, ahí veíamos el número de teléfono en pantalla para que usted haga cualquier tipo de consulta. Si siente que necesita también el apoyo desde el punto de vista de seguridad social o laboral, ahí están las instancias competentes. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos con más aquí en Acción 10 en la mañana. Agradecemos que continúe en sintonía de su revista Acción 10 en la mañana. Hoy en nuestro segmento Sexualidad y Familia hablaremos sobre un tema que suele pasar mucho a las mujeres. Se trata sobre lo que es la menstruación irregular. Nosotros a usted le invitamos a que nos sintonice en nuestra página de Facebook. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua para que ahí perfectamente pueda dejar su pregunta, su consulta acerca de este tema. Quizás usted está en esta situación y quizás no se da cuenta. Por ello, para hablar de este tema, nos acompaña acá en estudio la doctora Xochitl Centeno, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal estas vacaciones? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Así es, este tema es muy importante porque es una pregunta frecuente durante la consulta ginecológica. Para hablar de lo que es irregular, tenemos que saber primero lo que está dentro de lo normal. El ciclo menstrual se puede alterar por diversas causas desde que inicia, sin embargo, hay periodos o intervalos que se consideran normales. Por ejemplo, ¿cuánto debe durar una menstruación normal? Está en un periodo de 3 hasta 8 días, con ciclos que van a variar de 21 días hasta 35 días. Entonces podemos contar que hay ciclos que podemos durar más de un mes sin tener menstruación, porque si son ciclos de hasta 35 días, entonces la paciente va a pensar que tiene ciclos irregulares porque está después del mes. Sin embargo, esto estaría dentro de lo normal. Los ciclos menstruales también, la duración varía según la paciente y también la cantidad de sangrado. Generalmente los primeros 3 días son sangrado fuerte y después esta cantidad va disminuyendo, incluso la coloración también va disminuyendo. Hay pacientes que no de buenas a primeras el sangrado es rojo, ¿verdad? Y cuando se va terminando es cafecito, o bien pudiera comenzar al revés, ¿verdad? Que los pacientes pueden sangrar un poquito cafecito y aunque sea ese sangradito, eso se puede considerar inicio de menstruación. En el caso de esto puede ocurrir, por ejemplo, cada cierto tiempo, podemos controlarlo, o es algo que podría permanecer de manera permanente. Nosotros, todas las mujeres en algún momento de nuestra vida vamos a tener un ciclo descontrolado, un ciclo irregular. Lo que nosotros vamos a vigilar es cuánto tiempo dura esto, ¿verdad? Por ejemplo, si normalmente la menstruación nos viene cada mes y medio o cada 2 meses y de pronto se nos desaparece 6 meses, entonces ya nos llama la atención porque no es y pacientes que tienen ciclos más largos. Hay factores como por ejemplo el consumo de algún tipo de fármaco, algún tipo de condición en cuanto a la alimentación que pudiese también llevarnos a venir y tener lo que es un ciclo menstrual irregular. Sí, dentro de las condiciones que podemos considerar normales que nos van a dar una alteración del ciclo, está primero el embarazo, ¿verdad? La ausencia. Le recordamos que estamos como Canal 10 Nicaragua para que ahí perfectamente pueda dejarnos su consulta. Una de ellas es: buenos días, toda la vida he tenido un ciclo menstrual regular, casi siempre le viene el mismo día desde que le vino cuando tenía 9 años. Entonces dice de que ahora tiene 35 años y que este mes le vino 2 veces, el 5 de abril y ahorita el 15. Dice que esto le ha durado 3 días en cada uno de los periodos de tiempo que le vino en este mes. Lo primero es preguntar si ella está planificando o si no está planificando o si recientemente se sometió a una esterilización quirúrgica. Muchas pacientes planifican mucho tiempo y después se operan y entonces ya cuando nos operamos nuestro cuerpo, por así decirlo, queda libre de hormonas, no tiene una menstruación artificial, por así decirlo, que está regulada por hormonas, entonces ya lo dejamos que naturalmente vuelva a la normalidad. Entonces ahí va a haber un periodo donde van a haber ciclos irregulares. También hay condiciones como los cambios de peso. Pacientes que hacen ejercicio físico intenso o dietas extremas probablemente pierdan menstruación, o sea, no miran menstruación.
como pacientes que también pueden tener sobrepeso y pueden de pronto en un periodo corto aumentar 10, 20 libras, van a tener ciclos anovulatorios y esos ciclos van a dar sangrado intermenstruales, es lo que la paciente mencionaba. Sí. Pudiera ser que ella comience a sangrar hoy, se le quita 3 días, a los 15 días vuelve a sangrar, eso se llama polimenorrea, porque es un aumento en la frecuencia. Mi periodo es puntual cada 13, este mes me bajó ayer, el 21. Dice que tiene 46 años, que le dura 2 días lo que es su ciclo. Entonces ella quiere saber si esto será que está entrando en lo que es la menopausia. Dice que no tiene hijos. Sí, el periodo de la perimenopausia en estas pacientes que no han tenido niños, como bien ella lo dice, son pacientes que pueden tener una menopausia, digamos, se puede presentar antes que en otras pacientes, ¿verdad? Por lo que no estuvieron embarazadas nunca. O sea, cuando uno está embarazada no hay ovulación, no se gasta ese óvulo, entonces puede tener menstruaciones que duren mucho más tiempo, o sea, en el tiempo de la edad. Sin embargo, ya cuando comenzamos a tener alteración del ciclo, ciclos más cortitos, que nos duran menos tiempo, ¿qué tal? De 46 años, dice que su menstruación hace 3 meses se le está retrasando 11 o 16 días y que dice que nunca le había pasado eso. Dice, consulta que si eso es normal, ¿verdad? Basado pues en la edad que ella tiene, que es 46. Sí, pudiera ser normal porque está dentro del periodo de la perimenopausia, pero recordemos que hay patologías orgánicas, o sea, enfermedades que nosotras podemos tener que nos alteran los ciclos. Hablando del hipotiroidismo, de la endometriosis, de pacientes que tienen el famoso ovario poliquístico, que esto persiste de por vida, ¿verdad? Muchas pacientes piensan que el ovario poliquístico se cura y nosotros explicamos que se controla. Y el signo principal es la irregularidad de menstruación, tanto que sangren mucho o más frecuente, como que tengan ausencias de la menstruación de hasta 2 y 3 meses. Siempre es importante que nosotros de 50 años, que es donde inician los procesos malignos. Tenemos varias consultas, una de ellas es, buenos días, dice que a ella no le viene la menstruación porque usa la inyección de 3 meses y dice que está dando lactancia, su bebé tiene 9 meses y dice que la consulta de ella es, ¿qué método puede usar cuando le viene solo poquito y es de color oscuro? Si ella está con la inyección de 3 meses, hasta que ella realice un cambio de método puede tener ciclos regulares. Con la administración de una ampolla de medroxiprogesterona, que es el nombre científico genérico de la inyección de 3 meses, puede tener una alteración de ciclo de hasta 18 meses, o sea, casi 2 años. El tiempo recomendado de uso para esta inyección son 2 años, o cuando la señora ya deje de dar lactancia, ¿verdad? Porque recordemos que hay pacientes que llegan hasta los 2 años brindando lactancia materna. Entonces, si cambia a otros métodos, esto reduce la producción de leche. Si ya el bebé come y ella desea cambiar el método, espere el día que corresponde el cambio de su método y elige otro método y lo inicia el día que correspondería aplicarse la inyección de 3 meses. Para las pacientes que se regula lo que es la menstruación una vez que nosotros hacemos un cambio de método anticonceptivo, ¿varía según la paciente? Varía, por ejemplo, pacientes que están posparto, aunque usted esté posparto y no de lactancia, la regla no va a venir ahí nomás. Hay un promedio de 2 meses esperado y en el cambio de método igual. Esto es que el cuerpo se va adaptando al método. Normalmente cuando nosotros dejamos un método a los 2 meses es un promedio de que podemos pensar que vamos a tener otra vez nuestro ciclo y que vamos a tener también la ovulación y la posibilidad de quedar embarazada. Acá nos consulta un caballero que su esposa tiene 41 años y que ella le dura, dice la menstruación, 15 días. ¿Eso es normal, doctora? No es normal, no está dentro del periodo. Recordemos que está dentro de 3 a 8 días, entonces tenemos que buscar causa de sangrado disfuncional. Entre las causas, ya a los 41 años hay que descartar que tenga una miomatosis uterina, una endometriosis, pacientes que tienen también problemas, por ejemplo, las infecciones asociadas, no estamos diciendo que sea el caso, ¿verdad? Sí. Pero una enfermedad pélvica inflamatoria nos puede dar un trastorno de la menstruación y el famoso ovario poliquístico. Entonces, lo primero es individualizar cada caso. La paciente tiene que tener un Papá Nicolau actualizado, si es necesario una biopsia, un ultrasonido transvaginal si ya ha iniciado vida sexual, ¿verdad? Porque en el caso de las adolescentes que no han iniciado vida sexual, lo ideal es hacer un ultrasonido pélvico y estudios de laboratorio como las pruebas tiroideas que nos soportan y nos ayudan a ver si hay algún otro trastorno asociado que no necesariamente sea del tracto reproductivo que nos pueda estar causando un sangrado disfuncional.
Tenemos varias consultas, una de ellas dice que tiene 47 años y que desde hace 2 años solamente le viene un día y que al día siguiente se va. Y que lo que pasa es que mancha lo que es la toalla sanitaria y eso en 3 días. Dice que es una persona bastante gordita y que no tiene actividad física. Sí, es importante recalcar que, bueno, ya después de los 40 años, pues consideremos siempre la posibilidad de una perimenopausia o de un climaterio que se asocia a trastornos del ciclo. Sin embargo, si estas pacientes tienen vida sexual activa y tienen menstruaciones todavía, consideremos siempre la posibilidad de un embarazo, ¿verdad? Es importante que se promuevan métodos de planificación también porque pueden haber embarazos en esta etapa que son de muy alto riesgo. Una recomendación siempre tener actualización de su Papá Nicolau. Si hay dudas, pues lo mejor es acudir a un profesional de la salud. En las pacientes después de los 40 años, recordemos que pueden haber procesos de malignidad, no solo cervicuterino, sino propio de útero. También los tumores de ovario pueden tener algunas pacientes problemas de sangrado y dolor pélvico. En el caso de ella, hasta que no tenga ausencia total de la menstruación de 1 año. Yo tengo 17 años. Dice que es virgen y que no planifica, obviamente, pero dice que tiene una menstruación de cada 3 meses con un sangrado de 1 mes completo. Entonces dice de que ella no tiene la enfermedad de ovario poliquístico, quiere saber qué le pasa, si eso es normal, si no es normal. Lo primero es su valoración nutricional para ver si no está con un problema de sobrepeso. Segundo, si está segura que no tiene ovario poliquístico, descartar un problema tiroideo. También hay malformaciones propias. Por ejemplo, lo que hemos tratado en otros temas como es la pubertad precoz y la pubertad retraso en la pubertad, porque son pacientes que llegan a los 18 años y no tienen menstruación, ¿verdad? Ya después de los 15 años, una niña que no tenga menstruación, podemos considerar que tenga un retraso. Y en el caso de ella hay que buscarle otras causas que no necesariamente, como lo mencionaba al inicio, pudieran ser ováricas, ¿verdad? Enfermedades propias. Muchas muchachas de 19 años ya son hipertensas, entonces tenemos que buscarle nosotros si hay enfermedades asociadas para atribuirle ese trastorno de la menstruación. Igualmente debe acudirse a la cita ginecológica para poder tener un diagnóstico más claro en este caso, doctora. Así es, no necesariamente nosotros vamos a iniciar vida sexual activa y vamos al ginecólogo, o sea, si a nosotros tenemos algo que se sale de nuestro patrón normal, que ya llama la atención, que nos interfiere en nuestra calidad de vida, nosotros podemos hacer una consulta al especialista, ¿verdad? En este caso al ginecólogo, para ver por qué estamos teniendo este trastorno del ciclo. Y no solo nosotros, también nosotros podemos derivar al endocrinólogo cuando ya son problemas hormonales que no podemos siempre controlar. Casi siempre vamos de la mano con el endocrinólogo en el caso de los trastornos hormonales y más aún cuando son trastornos genéticos heredados, ¿verdad? Hay muchas pacientes que se les pasa el diagnóstico, por ejemplo, de menopausia prematura, cuando ya se les va menstruación antes de los 30 años. Así que es importante, pues, no generalizar y si usted tiene dudas, mejor vaya a consulta. Su última recomendación de manera breve, doctora. Así es, que nosotros llevemos el diario menstrual para que sepamos si realmente estamos con un trastorno de nuestro ciclo, ya sea por ausencia o ya sea porque sangremos en exceso, tanto en cantidad como en día. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por esa información tan importante. Esperamos que ustedes hayan tomado en cuenta. Lamentablemente no podemos leer todos los comentarios, pero agradecemos, por supuesto, su sintonía. En pantalla aparece el contacto telefónico de la doctora. Si usted tiene duda, de hecho, creo que la han estado marcando ya, doctora. Nosotros así hacemos un breve corte comercial. Ya regresamos con más de su revista Acción 10 en la mañana. Con Acción 10 en la mañana. Sistemas de altas presiones y un canal de vaguada generarán calores y lluvias débiles, esto de manera paralela. En el segmento del pronóstico del tiempo, Christopher Guevara es quien nos comenta además que van a prevalecer vientos de moderados a fuertes, sobre todo el territorio nacional. Efectivamente, ahora hablamos sobre el tiempo y es que los calores van a seguir gobernando en horas del día en Nicaragua.
predispuesto por lo que llaman los expertos como sistema de altas presiones. Pero también debo comentarles que hay un eje de vaguada que se desplaza desde la parte de México hacia el norte de Nicaragua, provocando algunas precipitaciones de variada intensidad en el Caribe y el occidente, principalmente de nuestro país. Iniciamos a analizar nuestros datos meteorológicos y es que el Pacífico entre los 30 y los 39 grados Celsius podría marcar en horas del día, siendo de las temperaturas más altas registradas en este 2025. Para la central entre los 27 y los 36 grados Celsius y el Caribe entre los 30 y los 32 grados Celsius. Prácticamente los expertos han identificado estas olas de calor que siguen azotando con las altas presiones y también el vapor que se viene adueñando ya del cuerpo de una persona y que es llamado también como sensación térmica. Nos vamos a hablar sobre los vientos catalogados de moderados a fuertes, ocasionalmente fuertes, con oleajes que podrían rondar hasta los 2.5 metros de altura en zonas costeras. El Pacífico noroeste a este con 10 a 25 kilómetros por hora y rachas que podrían superar los 55. Esto es debido a lo que se conoce como corrientes de bajo nivel. La central de noroeste a este con 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que podrían comprender entre 30 a 40. Y el Caribe, se pregunta usted, de noroeste a este con 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de entre 35 a 55 kilómetros por hora. Casi el mismo panorama para la gente del Caribe y el Pacífico es lo que observamos y analizamos a esta hora. Instamos a la precaución, por supuesto, al realizar las diferentes faenas de pesca. Bueno, hablando sobre las lluvias, veamos el panorama climático que a eso de las 11 de la mañana tenemos incidencias en la parte de Nueva Guinea hacia San Juan de Nicaragua, cono de la parte sur del Caribe, mientras en el norte de esa región que he mencionado luce un ambiente semiestable con lluvias débiles. A las 2 de la tarde de manera más dispersa entre El Cuá, Río Blanco, La Dalia y Guaslala. Esas serán las zonas más notorias en cuanto a incidencias de lluvias. Y a eso de las 5 de la tarde, ya despidiendo este martes, tenemos un pronóstico más árido, pero más allá por Muy. También hay pronósticos en Sébaco, Rancho Grande y Chinandega. Es donde se esperan lluvias de manera puntual o a manera de chubasco. Los expertos han manifestado que se esperan precipitaciones o acumulados de lluvias de entre 10 a 20 milímetros en esta semana, principalmente en horas de la tarde y la noche. Me despido dándole los datos en cuanto a mínimas. El Pacífico entre los 22 y 27 grados Celsius, entre los 19 y los 25 para la central, y para la gente del Caribe entre los 23 y 25 grados Celsius. Ambientes calurosos tanto de día como de noche. La invitación, por supuesto, es a hidratarse, a mantener, por supuesto, las debidas precauciones ante la exposición directa e indirecta del sol. Pásela bien. Seguimos con más en Acción 10 de la mañana. Les comentamos que el Banco Central de Nicaragua proyecta un crecimiento de entre el 3 y 4% del PIB en 2025. En el segmento activos es Christopher Guevara quien además nos comenta sobre la producción de frijol rojo de Apante. Adelante, Christopher. Efectivamente, es momento de actualizar los principales indicadores económicos y las variaciones que han registrado en los últimos 7 días. Les comento un dato relacionado a producción de frijol rojo de Apante, correspondiente al ciclo productivo 2024-2025. Según las autoridades, se completó una cosecha equivalente a 1.37 millones de quintales. Pero ¿de dónde provinieron esos principales indicadores de cosechas? Se tiene registro de Jinotega, Costa Caribe Norte y Sur, Matagalpa, Río San Juan, Nueva Segovia, Chontales, Buaco y el departamento de Rivas. Esos son los indicadores en cuanto a producción de frijol rojo de Apante, siempre en temas de producción, pero esta vez relacionado a la cebolla, tanto amarilla y la blanca. También se tiene un registro a finales de este mes que sea de 141.317 quintales. Les tengo el dato ahora sobre el precio del café en su calidad oro. Pasó a ubicarse en $374.50, precios
tomando de referencia el mercado internacional, y los precios se han mantenido un poco elevados, con el arábica pasando a su máximo en 2 semanas y el robusta en 3. Bien, les comento que el Banco Central de Nicaragua ha dado las proyecciones del crecimiento del Producto Interno Bruto para este 2025. Esperan que se sitúe entre el 3 y el 4%. Esas son las previsiones brindadas recientemente por el banco emisor a través de un documento. Ahora les comento sobre las proyecciones del oro en su calidad específicamente de 10 quilates y también el gramo de 18. Empezando por el primero, se ha situado en 1.687 córdobas con 20 centavos. Si hablamos del de 18, en 3.034 córdobas con 40 centavos. Ahora bien, hasta la tarde de este lunes, el precio referencial del barril del petróleo WTI West Texas Intermediate, que es referencial para nuestro país, se ubicaba en $64.68. Estos precios tomando una referencia en el mercado internacional. Sin embargo, en nuestro país ya son 159 semanas de manera consecutiva. Estos precios no han registrado variaciones. Hasta acá mi reporte. Buenos días. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Queremos contarle en la Acción 10 en la mañana que un medicamento de quimioterapia oral puede gestionar de forma segura y efectiva la enfermedad de células falciformes en los niños. Así lo señala un reciente estudio. Tenemos los detalles en Avance Médico. La enfermedad de células falciformes es un trastorno sanguíneo hereditario que afecta principalmente a niños. Se caracteriza por la producción de glóbulos rojos anormales en forma de hoz. En el afán por descubrir nuevos tratamientos, investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory en Atlanta aseguraron que la hidroxiurea, un medicamento de quimioterapia oral, puede gestionar de forma segura la enfermedad. Los niños que participaron en el estudio que tomaban hidroxiurea tenían menos visitas a la sala de emergencias y pasaban menos días en el hospital en comparación con los niños que no tomaban el medicamento. La pastilla disminuye la necesidad de transfusiones de sangre, mejora la anemia y reduce el riesgo de coágulos que bloquean los vasos sanguíneos en los pulmones, ayudando a que los glóbulos rojos permanezcan redondos y flexibles en lugar de tener forma de hoz. Sin embargo, los expertos recomiendan consultar con los profesionales de la salud y no automedicarse tras el diagnóstico. En este estudio, los investigadores siguieron a más de 2.147 niños menores de 18 años con la enfermedad al menos 3 veces entre 2010 y 2021 en el Hospital Pediátrico de Atlanta. Y es que según datos de esas instituciones, esta enfermedad es muy común en Estados Unidos y afecta a unas 100.000 personas. Uno de cada 365 niños negros y uno de cada 16.300 niños hispanos nacen con células falciformes. Moisés García, Acción 10. Muchas gracias, Moisés García, por esa información tan importante y siempre estar pendiente de los avances médicos en cuanto a la salud, ¿verdad? Y por supuesto para poder erradicar estas enfermedades, poder de alguna manera retroceder su avance. Nosotros así continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Te pido perdón. Ya que te vas. Son muy lindas sus canciones, definitivamente. Me gusta mucho esta, la de Dos extraños besándose bajo la luna. Esa es muy bonita. Esa es como Aprendí de Blendy. ti, Sí, bien súper bonita. linda. Me encanta, sí. Pero ahora sí,
Vamos a Ahora comer. lo que aprendí de ti es a felicitar a los cumpleañeros. A felicitar a nuestros cumpleañeros. Quiero mandarle un gran saludo a Mariam Elizabeth Baltodano Velázquez, que está cumpliendo años, de parte de toda la familia Velázquez Sánchez. Qué cosa más hermosa y bella que está saliendo ahí en pantalla. Bendiciones, sin duda, ¿verdad? Otro cumpleañerita es a la que estamos viendo en pantalla. Ella es la niña Ofelia Noemí Hernández Martínez. ¿Saben cuántos cumple? 9 años de vida. Toda la familia le envía esos saludos, muchos besos y por supuesto que la aman, que es esa parte importante de esa familia, que lo siga cumpliendo muchísimos años más. Noemí, Ofelia Noemí. Felicidades para ella, también feliz cumpleaños para Abigail Belén Madrid López por cumplir sus 14 años. Los saludos son de parte de su abuela Cecilia Brenes, que la quiere mucho. Estos saludos van hasta la ciudad de Masaya, así que bendiciones para vos, Abigail. Por supuesto, también queremos felicitar a la niña Aurora Robleto López, que hoy está de cumpleaños. Las felicitaciones son parte de toda su familia, en especial de nuestra compañera Jennifer López, que la quiere muchísimo. Mira qué bella, me encanta. Muchísimas felicidades. Ya nos vamos. Ya nos estamos despidiendo. Sí. Y no le vas a desear que Dios la perdone, ¿no? Que Dios lo perdone a todos. Hoy me están pidiendo perdón. A mi corazón. Nos vemos hasta mañana. Adiós.